Genial. Saludos a los oyentes de Acércate Radio. Hoy en nuestro programa Conectados por el Alma, aquí os habla Paloma Cava y tenemos de invitada a la doctora Olga García Gómez. Ella es licenciada en Medicina, especialista en Medicina Familiar, máster en Pediatría Preventiva y Puericultura, Medicina Integrativa en Oncología en el Hospital MD Anderson Cancer Center, máster en Psicoterapia y Medicina Psicosomática, formación completa en Biodescodificación y Terapia Transgeneracional, homeópata certificada, máster en Medicina Tradicional China, máster en Suplementación y Fitoterapia, máster en Nutrición, formación en Microinmunoterapia y Aromaterapia, y no sé si me habré dejado un montón de cosas por ahí, pero bueno, es que el currículum de Olga es muy extenso. Tenemos ante nosotros una persona que nos va a aportar mucha luz en el día de hoy. Bienvenida, Olga. Bienvenida, Paloma. Muchísimas gracias por contar conmigo para tu espacio y estoy encantada de estar aquí con vosotros hoy. A mí me gustaría que nos comentaras qué es esto de la medicina integrativa, porque a lo mejor muchas personas lo han escuchado alguna vez y no saben exactamente de qué estamos hablando. Bueno, la medicina integrativa consiste, es un término, bueno, pues que está ahora muy de moda, ¿no? Que se habla mucho de ello, ¿no? Y básicamente consiste en aunar las terapias complementarias, la medicina convencional que toman los pacientes, junto con las terapias complementarias que han demostrado evidencia y eficacia, bueno, pues que pueden incluir acupuntura, homeopatía, naturopatía, suplementación, y de alguna manera tratar de entender al ser humano que tenemos delante en toda su integridad también, ¿no? Entender pues todas las dimensiones de este ser humano, su dimensión psicológica, cognitiva, emocional, social, espiritual, ¿no? Y hacer un poco ambas dos cosas, es decir, unir las herramientas complementarias que han demostrado eficacia en algunos pacientes junto con la medicina convencional y además entender a ese ser humano que tenemos delante de forma integral, ¿no? ¿Por qué hay tanta resistencia en estas creencias aprendidas que llevamos con nosotros mismos en la medicina tradicional a abrirse al todo? ¿Por qué hay tanta resistencia? Bueno, hay resistencia porque es algo que no nos han enseñado a los profesionales de la salud en las facultades, es algo que nos enseña dentro de la medicina ortodoxa, del conocimiento médico impartido en la facultad. Y bueno, nosotros nos accedemos a estos conocimientos y estudiamos estos conocimientos gracias a que los pacientes nos cuentan pues que les ha ido bien, ¿no? Con este tipo de terapias. Entonces, bueno, hay mucha resistencia. Yo creo que el ser humano tiene una gran resistencia al cambio, a innovar, a aprender cosas nuevas en un momento de la vida que no, en el que ya tiene una trayectoria profesional, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuesta entender que lo que te está contando el paciente que le funcionó puede funcionar para otros y tiene un sentido y una validez científica cuando uno lo investiga. Y porque también es verdad que la medicina occidental pues tiene un paradigma y a veces este tipo de terapias utilizan otro tipo de abordajes y otro tipo de manera de ver al ser humano. Entonces eso también cuesta entenderlo, ¿no? Desde un aspecto más filosófico y más cultural. Aquí Olga, que nos está comentando toda esta visión tan amplia de lo que es la medicina integrativa, ella ha trabajado muchísimo tiempo para la pública. Y a mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo este cambio, cómo nació este cambio en ti, desde dónde, ¿no? De repente querer abrir ese abanico de posibilidades, esa visión a nuevas herramientas, porque no es lo más habitual encontrarse un médico pues ya muy formado que realmente dice, oye, eureka, que igual si vamos por aquí y podemos hacer mucha cosa en prevención, por ejemplo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo me formé en una facultad, la Complutense, de medicina convencional, hice la residencia en Alcalá de Henares, en el Hospital de Alcalá de Henares, en medicina de familia, luego complementé toda mi formación con prácticas y con rotaciones en pediatría para poder trabajar también con niños, ¿no?, en atención primaria. Y fue en esa consulta de pediatría donde yo empiezo a ver que los pacientes que vienen a consulta, que eran pacientitos, ¿no?, eran niños muy pequeños, incluso a veces recién nacidos, pues mejoran yendo a terapeutas no médicos que realizan terapias complementarias como acupuntura, homeopatía, naturopatía, fitoterapia. Y entonces, bueno, inicialmente yo rechacé eso, ¿no?, también por esta dificultad que tenemos el ser humano, ¿no?, a abrir la mente, ¿no?, y a entender otras perspectivas y otros enfoques distintos. Y a mí me pareció que eso pues probablemente fuera efecto placebo, que seguramente no tenía importancia, pero cuando eso vuelve a suceder y vuelve a suceder, pues ya empiezas a plantearte, oye, igual tengo que cambiar un poco la mirada, ¿no? Igual hay algo que yo desconozco, ¿no? Hay algo que no me han contado y que está funcionando en mis pacientes, ¿no? Entonces, bueno, yo me apunté a un máster que en aquel momento se daba en el Colegio de Médicos, que era el máster en homeopatía, que era de 2 años. Y bueno, eso cambió completamente mi visión acerca de este tipo de terapias, me hizo entender muchísimo mejor el sentido de la enfermedad, ¿no?, y la manera en que el ser humano enferma, ¿no?, el concepto de terreno, ¿no?, de que todos tenemos unas potencialidades y que también tenemos unas debilidades según nacemos, ¿no?, en nuestro terreno, en nuestra genética, y que podemos utilizar eso como herramienta terapéutica, ¿no? Entonces cambió completamente mi visión y a partir de ahí se abrió una puerta, Paloma, que bueno, pues todavía no se ha cerrado, espero que no se cierre nunca, la puerta de la curiosidad inmensa y del seguir indagando, investigando, conociendo, ¿no?, otra manera de abordar al ser humano desde el aspecto médico, ¿no? Porque en la homeopatía exactamente, ¿qué es lo que te enseñaban? ¿Qué tipo de herramientas? Bueno, pues aparte de enseñarme en concreto lo que es la homeopatía, ¿no?, que es una serie de sustancias fitoterapéuticas, de fitoterapia, elementos de la naturaleza diluidos y dinamizados, ¿no?, y cómo eso puede ayudar a curar, ¿no?, cómo funcionan, por ejemplo, las vacunas, ¿no?, que también son como sustancias diluidas, ¿no?, de, por ejemplo, el huevo, y se va poniendo eso para desensibilizar y para ayudar a que el sistema inmune de esa persona pueda reaccionar mejor contra determinados alimentos. Aparte, la homeopatía tiene una mirada, igual que en general la mirada que tienen las terapias complementarias, la naturopatía, la homeopatía, la acupuntura, es una mirada muy global, cosa que en la medicina convencional no hay tanto. La medicina convencional está muy compartimentalizada, se trata mucho el síntoma, se ponen cosas anti el síntoma, antihistamínicos, antibióticos. Mientras que la mirada de este tipo de terapias, que son más ancestrales y más antiguas, es una mirada mucho más de la persona que tenemos delante, de ese ser humano, de las características psicológicas, emocionales, de ese ser humano incluso, por ejemplo, en la medicina tradicional china, conectado con el planeta en el que está. En la medicina tradicional china hay elemento tierra, elemento agua, el ser humano se entiende como alguien que vive en un planeta y que está influenciado por todo lo de alrededor. Y esa mirada me gustó muchísimo, ¿no? No solamente ver una pequeñita parte y cada vez más pequeñita que vemos en medicina, ¿no? Soy especialista en el codo, en la parte externa del codo, ¿no?, en el codo o en el hombro. Yo solamente hago hombro, ¿no? Sino que se ve que ese dolor de hombro puede provenir de sitios totalmente diferentes y que en la historia de esa persona puede tener un significado distinto al que le puede dar un traumatólogo, por ejemplo, sin menospreciar ese trabajo que es maravilloso y que, bueno, pues la cirugía salva vidas a día de hoy, ¿no? Uno se opera de una apendicitis y bueno, pues se ha salvado, ¿no? Pero en la cronicidad, no en lo agudo, es donde esa medicina yo creo que va tanto al síntoma, falla y flaquea más, ¿no? Y no entiende muy bien qué es lo que le está pasando a esa persona en muchas ocasiones. Claro, porque es que muchas veces nos encontramos, Olga, tú lo habrás vivido en primera persona, que te viene paciente A con X sintomatología, se le da una medicación X. Te viene paciente B con el mismo diagnóstico, se le da la misma medicación X.
Paciente C, mismo diagnóstico, misma medicación, ¿no? Como un poco también, por ejemplo, con todo esto del COVID, que hicieron unos protocolos que no dejan de sorprenderme porque cada persona es un mundo. Entonces, no le puedes estar dando la misma medicación a A que a B que a C, porque Claro. igual, y yo no soy médico, pero es que igual aunque tenga el mismo diagnóstico, en su cuerpo no va a reaccionar igual la misma medicación. Igual le estás haciendo un flaco favor, ¿no? Claro. Bueno, primero porque el diagnóstico de esas 3 personas diferentes, una migraña en 3 personas diferentes, una migraña en 3 niños distintos, puede tener orígenes completamente diferentes, aunque el dolor de cabeza sea muy parecido y aunque, bueno, se pudiera aliviar con un analgésico, ¿no? Pero ¿cuál es la causa profunda de ese dolor, ¿no? Hay que indagar mucho más allá, ¿no? En qué momento esos organismos se han desequilibrado y cuál es la causa que desequilibró ese equilibrio al que todos tendemos de forma natural. Todos tendemos a tener un equilibrio y a saber reparar con nuestras propias herramientas los desajustes que ocurren, ¿no? Entonces, cuando eso no se repara, ¿no? Pues hay que ver qué desequilibró ese terreno y cuál es lo que lo desequilibró, la emoción, la infección, el tóxico, la alimentación que está desequilibrando eso y por qué sucede eso en esa persona, ¿no? No solamente ir únicamente al dolor de cabeza, dolor de cabeza. Y luego, por supuesto, si entendemos que el origen es distinto y que cada persona tiene un contexto familiar, social, laboral, emocional, tiene unas vivencias particulares que han configurado sus ejes de estrés y sus sistemas emocionales, pues entonces también tendremos que entender que el tratamiento no puede ser igual para todos, ¿no? Si a lo mejor el tratamiento agudo, que ni siquiera tampoco, porque hay gente que 200 miligramos de ibuprofeno le van fenomenal y hay gente que necesita 1 gramo cada 8 horas de paracetamol y hay gente que te dice, el ibuprofeno no me hace nada, me hace mucho el nolotil. Entonces es que hay tantas sutilezas, ¿no? Que no ver eso es de alguna manera pues estar un poco ciego, ¿no? ante la persona que tenemos delante, ¿no? Y ante lo que está sucediendo delante nuestro, ¿no? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que bueno, los protocolos ayudan, pero la medicina en ningún caso fue nunca una ciencia exacta. Eso siempre se ha sabido, ¿no? Que la medicina es una interacción, ¿no? Entre la persona que uno tiene delante, y bueno, las ciencias de la salud son así porque tratan con personas que cambian y que tienen circunstancias, no es una fórmula matemática. Eso completamente de acuerdo. Lo que pasa es que a lo mejor podría ayudar a lo que es la medicina tradicional, ¿no? Cuando pues una persona no se siente bien, ¿no? Quizá las analíticas hablan y mucho. A veces, claro, dependiendo de hacia dónde vas, te piden una analítica muy pobre. Y con eso, con los parámetros de tal a tal, pues se interpreta que tal y tal y tal, ¿no? Cuando, si realmente haces una analítica en profundidad, pueden salir a flote un montón de cosas que incluso podrían prevenir determinadas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, un buen estudio realizado con una buena bioquímica. Y realmente, o sea, creo que la sanidad debería ir un poquito hacia ese lado, ¿no? A la personalización. Ya sé que estamos hablando muchísimo dinero, porque claro, luego todo te frenan los recursos, ¿no? Pero creo que sería muy interesante porque a lo mejor si prevenimos, igual ya no tienes tantos pacientes en casos agudos, ¿no? Claro. Que se te van formando ahí una cola y no te los acabas. Claro, la prevención es lo fundamental, ¿no? La prevención es la base de que la gente primero sepa consultar y sepa cuándo tiene que acudir, sepa los recursos que tiene cada una de las personas en sí mismo para poder autosanarse, curarse, ayudarse, ¿no? Ayudar a sus propios síntomas. Y no dependa tanto de un agente externo, ¿no? Como es el médico, lo que el médico diga. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Se ve claramente cuando hay una tribu fuerte, ¿no? Que ayuda a esa madre primeriza o esos padres primerizos, pues tienen una red de sostén y una sabiduría mucho más ancestral, que es la de las abuelas, la de la tribu, la de los amigos.
Y eso previene de muchísimas visitas a los médicos, ¿no? Y ayuda a esa familia a tirar hacia adelante, ¿no? Y luego, pues, encontrar un poco, tratar de prevenir verdaderamente, no únicamente detectar precozmente las cosas, sino darle a la gente las herramientas a nivel de alimentación, deporte, biorritmos, bueno, sueño, estrés, para poder llegar a prevenir que en algún momento desencadenen una enfermedad, cuidar su terreno. Y para cada uno, cuidar su terreno es algo distinto. Igual uno lo que tiene que cuidar es el aspecto emocional, que es por donde más se desequilibra. Otro es un hiperactivo y lo que tiene que cuidar es saber parar. Siempre tener sus alertas muy rojas para saber parar. Y otro, todo lo contrario, lo que hay que hacer es pincharle para hacer cosas, porque tiende a estar demasiado parado y no atreverse. Y otro lo que necesita es la alimentación, ese es su caballo de batalla. Y otro es el ejercicio. Y eso es totalmente individual y es algo que los médicos deberíamos contemplar también en nuestro día a día y en nuestro trabajo, ¿no? Y muchas veces pues no podemos por falta de tiempo o no nos enseñan a hacer eso. Estamos mucho más orientados un poco pues al diagnóstico y tratamiento, ¿no? Tratamiento farmacológico, quiero decir. Sí, porque el resto es lo que hablábamos de las creencias, ¿no? El resto, pues a veces se puede tomar como charlatanería, ¿no? Y es que tienes mucha razón en una cosa que dices, y es que, bueno, el cuerpo humano es perfecto y su estado natural es de salud absoluta. Y cuando eso, no sé si cuando eso no sucede es porque tienes ese desbalance, son polo positivo, polo negativo, y si te vas mucho para un lado, luego hay que equilibrar con el otro, ¿no? Es toda una maestría y realmente es muy importante porque a lo mejor, yo qué sé, igual tienes una familia tóxica o una pareja tóxica y lo primero que tienes que hacer para sanar es salir corriendo de ahí, cambiar de hábitos, cambiar del lugar de donde estás viviendo. Claro que son cambios muy fuertes, ¿no? Pero a veces la salud de las personas se ha visto muy beneficiada, a lo mejor con pequeños cambios, ¿no? Que podemos hacer en nuestro día a día. Claro. Sí, es verdad, cambiar nos cuesta mucho, ¿no? Y en general, bueno, es verdad que hay que tratar de encontrar, o por lo menos yo lo trato en mi consulta, tratar de llegar a qué es cuál es el punto fundamental, el núcleo duro de esta persona, ¿no? Que tengo delante, ¿no? ¿Cuál es su caballo de batalla? ¿Cuál es su núcleo duro? ¿Cuál es pues esa imperfección que tiene ahora en su vida o que lleva teniendo un tiempo y que es lo que desencadena y perpetúa un poco ese estado de enfermo, ¿no? Esa situación de enfermedad o esa cronicidad? A veces es difícil, hay que dedicar mucho tiempo y luego, una vez que el paciente lo ve, o tú crees, tienes esa hipótesis y el paciente la valida, pues tienes una relación tóxica, o esto no lo has resuelto, o tu relación con la comida no es sana, o con el trabajo, por ejemplo, pues bueno, eso ya para mí es un paso enorme, ¿no? Porque cuando uno tiene conciencia, es decir, cuando uno ve, es imposible ya no ver, ¿no? Es muy difícil no ver. Y bueno, pues esa es parte de mi trabajo también, ¿no? Que veamos, aunque luego a veces es verdad que a los pacientes les cuesta muchísimo cambiar, bueno, al ser humano en general, a mí la primera, ¿no? Nos cuesta mucho cambiar, nos cuesta mucho tomar decisiones, cambiar implica siempre un duelo, implica dejar atrás cosas y nadie quiere perder nada, ¿no? Entonces es complicado hacer esos movimientos y a veces se hacen en mucho tiempo, en muchos años o con movimientos pequeñitos, ¿no? Pero al menos ya tener ese estado de conciencia yo creo que cambia bastante todo. Bueno, esto de que nadie quiere perder nada, te pierdes una vida. Te pierdes una Si en un vida, momento, sí. sí, si en un momento dado no somos capaces de tomar determinadas decisiones y te van sumando en la mochila y te van pesando, al final todo eso va calando hasta que se manifiesta en el cuerpo físico, ¿no? Todo empieza en nuestro cuerpo energético y si no lo sabemos escuchar porque todos somos energía, esto es así, te pasa al cuerpo mental y luego al cuerpo físico, ¿no? Entonces, muchas veces no escuchamos, no nos escuchamos, no sabemos escucharnos, pero es muy importante escuchar lo que te está diciendo el cuerpo. Pues si te duele tal, si no sé qué, ya cuando ya llega la manifestación del dolor es que ha pasado mucho antes.
muchos cuerpos antes para llegar al cuerpo físico, ¿no? Y lo idóneo sería, pues eso, que supiéramos escucharnos y atendernos, ¿no? ¿Cuál sería el momento óptimo, por ejemplo, para acudir a una consulta de medicina integrativa? Pues el momento óptimo es cualquiera, ¿no? Es decir, hay personas que vienen a mi consulta porque no me encuentro muy mal, pero quiero saber cómo me quiero cuidar, ¿no? O sea, en el momento en el que uno toma conciencia de que me quiero cuidar, quiero priorizarme y quiero, bueno, afrontar mi vida de la manera más saludable y quiero que me ayudes a encontrar herramientas o a saber cuáles serían las herramientas óptimas para mí. Eso sería el momento ideal, ¿no? No es difícil que eso ocurra. La mayoría de la gente viene a la consulta ya cuando tiene enfermedades crónicas que incluso que la medicina convencional no ha sabido resolver. Es decir, han ido de consulta en consulta, de consulta en consulta, años y años, y al final buscan otras herramientas, otras alternativas, otras maneras, porque no encuentran solución en la medicina convencional, ¿no? La medicina convencional choca ahí, tiene ahí su límite, e incluso los tratamientos que están tomando pues a veces tienen efectos secundarios y eso también les está pesando, ¿no? Además de su propia enfermedad. Bueno, cada uno de los momentos tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Es cierto que cuando el cuerpo de uno, no ha escuchado a su cuerpo durante mucho tiempo o lo ha intentado escuchar, pero la manera en la que lo ha enfocado o lo enfocamos desde la medicina convencional, los médicos, no ha sabido resolver esto y se ha cronificado, pues es cierto que uno está en un momento de crisis profunda, ¿no? Y eso ayuda mucho también, ¿no? Es decir, esos momentos de crisis en los que uno ha tocado fondo y dice, bueno, o sea, es que o tiene una enfermedad grave, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí esas crisis son grandes motores del cambio. Es gente que, bueno, está dispuesta a hacer muchas cosas para mejorar, ¿no? O a veces no, Paloma. Y entonces ahí nos planteamos como, bueno, ¿qué te aferra a ti, ¿no? ¿Qué te mantiene enganchado, ¿no? A tu síntoma, a tu condición, a tus circunstancias, ¿por qué te cuesta tanto el cambio? Bueno, son momentos interesantes, ¿no? Vitales. Y luego, pues la persona que desde el principio tiene una mirada, quiere tener una mirada sobre sí misma de una manera más integral, integrativa, utilizar todo lo que exista a su disposición, pues sería lo ideal, ¿no? Hacer verdadera prevención, ¿no? No quiero llegar a enfermar nunca, ¿no? Porque mi prima, porque mi madre tuvo esto, entonces yo no quiero que esto me suceda y voy a buscar todo lo que sea necesario para poder entenderme a mí mismo, ¿no? Eso sería lo ideal. Bueno, sí, sería lo ideal completamente, pero sí que es verdad que las opiniones de madres, padres, abuelos, ¿no? Porque a ella le pasaba esto toda la vida y entonces luego le pasó a mi madre y ahora me va a pasar a mí, ¿no? Por ejemplo, mi madre tuvo varios infartos y yo seguro que me van a dar infartos o no, seguro que me sale un cáncer porque es que, claro, esto ya en los genes, ¿no? A mí me gustaría que nos hablaras a colación, ¿qué opinas de la epigenética en estos casos? Bueno, la epigenética es un poco lo que nos condiciona, es lo que más nos condiciona, ¿no? La genética predispone, uno puede haber tenido toda su familia paterna o toda su rama paterna o materna ha fallecido de cosas del corazón, pero si uno tiene esa genética y se hace cargo de ella y responsable de ella y decide cambiar su genética, incluso cambiar sus propios, hacer las modificaciones epigenéticas que fueran necesarias para que su descendencia no lleve esa carga, ¿no? Porque eso es la epigenética. La epigenética es que nuestro comportamiento y nuestra conducta puede modificar nuestros genes, ¿no? No sabemos hasta cuánto ni cómo, porque no nos hacemos un análisis genético, pero esa es la idea de la epigenética, ¿no? Y para mí es lo más importante. Si tu padre y tu abuelo fallecieron de un infarto y tú llevas una vida saludable, con una alimentación saludable, cuidas tu sistema arterial, cuidas tus emociones, llevas una vida deportiva, es que a ti no te tiene por qué pasar eso. Y eso da mucha sensación de empoderamiento y también es una gran responsabilidad, que hay gente que no quiere asumirla. Hay gente que bueno, no quiere pensar que yo tengo responsabilidad sobre mí mismo, ¿no? Pero cuando lo coges como un regalo,
bueno, pues es una gran alegría, ¿no? Saber que podemos hacer un montón de cosas por nosotros, ¿no? Y cuando eso sucede, Olga, que es en muchísimos casos, cuando alguien no quiere cambiar, cuando alguien no quiere, no se puede hacer realmente nada en esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Cuando alguien no quiere cambiar, no quiere cambiar sus hábitos, lo que le está enfermando, no quiere, le está bien. ¿Y qué se puede hacer con estas personas cuando ves que vayas por donde vayas, no entras? Mm. Bueno, yo creo que cada uno, Paloma, tiene que seguir un poco su camino, ¿no? Yo soy un ser humano más. Yo puedo ofrecer mis herramientas, pero yo no me considero, yo no cambio nada. Yo no obligo a nadie, ni puedo, bueno, pues intentar conectar, que es lo que yo hago. Trato de conectar con el paciente que tengo delante mío para tratar de persuadir, ayudarle bueno, pues a mostrarme yo mis herramientas y las cosas con las que yo puedo ayudarle. Pero si el paciente no entra, no quiere, a pesar incluso de que sus familiares le traen a consulta, de que su hija le ha contado, de que su mujer quiere que su marido haga no sé qué. Si el paciente no quiere por la razón que sea, yo puedo tratar de intentar entender por qué no quiere, pero si el paciente no quiere, no es su momento, aunque a veces sea porque no es su momento vital, lo único que puedo hacer es respetarlo, ¿no? Yo me ofrezco, yo estoy aquí, cuando me necesites puedes volver a mi consulta, te ayudaré de la mejor manera, pregúntame lo que necesites. Pero bueno, en realidad nosotros, todos los profesionales de la salud, tú también desde tu ámbito, ¿no? Lo único que hacemos somos como sherpas avezados, ¿no? ¿Yo qué soy? Soy un sherpa, yo te acompaño a escalar el Himalaya, pero si tú no quieres dar el paso, yo no puedo dar el paso por ti. Yo puedo estar ahí orientándote, ofreciéndote posibilidades, dándote opciones de caminos, incluso ayudándote a veces cuando alguna carga es muy pesada, dándote ánimos, pero el Himalaya lo escalas tú, eso está clarísimo. Entonces, la medicina integrativa, por eso siempre digo que no es para todo el mundo, Paloma. Esto no es la idea de yo antes me tomaba unas pastillitas para el colesterol y ahora me tomo unos suplementos, no hago nada, pero cambio unos suplementos por unas pastillitas. No, esto es como una especie de darte la vuelta como un calcetín, tratar de indagar, requiere mucha curiosidad, mucho insight, mucho autoconcepto y a veces romper esquemas y paradigmas y no todo el mundo está preparado en el momento en que aparece en mi consulta, ¿eh? Que yo he visto pacientes que igual no estaban en ese momento y 3 años más tarde regresan y han cambiado de idea, o el posito que tú le has dejado ha ido, bueno, como me pasó a mí con los pacientes en mi consulta, ¿no? Van cambiando cosas, ¿no? Y bueno, pero es así, cada uno tiene que caminar su camino y tenemos que ser muy humildes en ese sentido, muy, muy humildes y también recordárnoslo a nosotros, ¿no? Que muchas veces los resultados no dependen de nosotros. No, desde luego que no dependen de nosotros, pero a mí me gustaría preguntarte, ya que tienes experiencia también en ese ramo, por ejemplo, ¿cómo influye la medicina integrativa en pacientes de cáncer? Es una pregunta muy importante. A mí me parece que yo siento que la medicina integrativa tiene muchísimo que ayudar a los pacientes con cáncer, muchísimo. El cáncer es una enfermedad muy desconocida, multifactorial, y entonces el abordaje desde muchos ámbitos, desde muchas medicinas, desde muchas culturas y el intentar ver desde muchos enfoques esa gran montaña, ese gran Everest que es el cáncer en la sociedad actual, creo que solamente tiene que aportar, ¿no? Tiene que aportar beneficios, alivio de síntomas, alivio de los síntomas de la enfermedad y de los efectos secundarios de los tratamientos para curarla, consuelo, ayuda, apoyo con otras cosas, ¿no? Entonces a mí me parece que, bueno, tiene todo el sentido del mundo en cualquier enfermedad e incluso en un estado de equilibrio y de salud tiene sentido buscar este tipo de herramientas, pero en una enfermedad tan devastadora, emocional, física, psíquicamente como es el cáncer, muchísimo más, muchísimo más. Claro, porque además el miedo no ayuda.
Y es verdad que la palabra cáncer da pánico, no da miedo, da pánico, porque uno, bueno, pasa por el cerebro de uno muchísimos pensamientos que no tienen por qué ser y que quizá eso sí se puede revertir. Quizás sí que hay una posibilidad, ¿no? Dependiendo de cada caso, por supuesto, eso hay que mirarlo siempre con el médico, de la mano del médico y del experto, pero yo siempre pienso que tenemos un gran abanico de herramientas para poder, como dices tú, paliar dolor, incluso quién sabe, si empezamos a romper ahí, crac, 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 qué transformación puede haber ahí detrás, ¿no? Mm. Claro, yo creo que yo siempre se lo digo a mis pacientes y yo de alguna manera trato siempre de aportarles la esperanza de que en realidad las estadísticas son solamente números, ¿no? ¿Quién te dice que vas a estar en un lado o no de la curva de la estadística, ¿no? Siempre que hay una estadística, hay gente que le ha ido muy mal y hay gente que le ha ido muy bien, ¿no? ¿Por qué no no vas a ser tú el que le va muy bien, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso empodera también, y yo creo que el empoderamiento es una de las cosas fundamentales en la enfermedad, ¿no? Tomar las riendas de esto, me responsabilizo, por supuesto no es mi culpa porque no es culpa de nadie tener una enfermedad grave, ¿no? Pero a partir de este momento voy a tratar de encontrar de qué manera y de todas las maneras en las que me puedo ayudar a mejorar, ¿no? Y eso muchas veces a esos pacientes que son tan vulnerables, ¿no? Se sienten tan vulnerables, se sienten tan en manos de la medicina, de los oncólogos, no saben qué más pueden hacer y quieren hacer cosas, muchos de ellos, pues yo creo que este tipo de herramientas complementarias y esta búsqueda pues les ofrece esa posibilidad, ¿no? De, pues me voy a cuidar en la alimentación, voy a empezar a hacer este ejercicio, voy a cuidarme en los biorritmos, voy a tomar esto y aquello, voy a investigar, voy a leer sobre mi propia enfermedad, ¿no? Y bueno, no a todo el mundo le vale esto, hay gente que no quiere hacer este tipo de abordaje, pero el paciente que quiere, bueno, pues yo creo que ofrecerles estas posibilidades, bueno, lo dicen todas las guías clínicas americanas, ¿no? Que todos los pacientes deberían ser informados de todo este tipo de herramientas y para poder utilizarlas en el caso de que las necesitaran. Claro, no es lo mismo abordarla desde el miedo, que te Claro. paraliza, que desde la apertura mental y quizá también trabajando esa parte del subconsciente, ¿no? Yo no sé si el cáncer, en su mayoría o no, porque lo desconozco, yo no soy médico, podría ser de origen emocional Mm. o hay de todo, o también es parte genética, parte emocional. ¿Cuál es el origen del cáncer? Bueno, el origen del cáncer es como hablar del origen de cualquier enfermedad en un ser humano, ¿no? ¿Cuál es el origen del cáncer? En esta persona que se llama Antonio Pérez, que tiene 71 años, que tiene estas circunstancias familiares, ¿no? Habría que personalizar muchísimo, ¿no? Entonces no se puede generalizar. Probablemente hay un componente, una cierta susceptibilidad genética, que la hay en casi todas las cosas, ¿no? Hay una epigenética, una serie de, un entorno, un estado que tiene mucho que ver con la inflamación crónica, con la resistencia a la insulina, con la toxicidad a la que estamos todos expuestos, con la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿no? Las hormonas, probablemente también un contexto, yo suelo ver en mi consulta un contexto importante de disbiosis y alteración del microbioma, ¿no? Una alteración con estreñimiento de larga evolución o disbiosis o malestar intestinal. Y también un contexto emocional, claro que sí, igual que el resto de las cosas, ¿no? No es nada sorprendente, ¿no? Porque somos un todo, emociones y físico, ¿no? Entonces, en cada persona en concreto hay que ver cuál es su terreno, ¿no? Qué es lo que ese desequilibrio que acaba manifestándose en un cáncer o una enfermedad autoinmune, de dónde viene ese desequilibrio, cuál es el terreno de esa persona, ¿no? Y en cada una de esas personas también habrá que ver qué es lo último, la última gotita que ha colmado el vaso. Y en algunas personas puede ser una gotita emocional. Claro que sí, eso lo vemos todos y lo sabemos. No hace falta ser médico para decir eso. Es decir, todos sabemos que, bueno, pues que a una persona de repente se le murió su hijo en un accidente y 6 meses más tarde hace un cáncer. Se desarrolla un tumor. Y otra persona se expuso a una infección muy grave, estuvo en la UBI por una infección muy grave y 6 meses más tarde hace un cáncer. Es decir, la puntita
pueden ser varias cosas y desde luego lo emocional está entre esas cosas y hay que explorarlo. Lo emocional es físico. Decimos lo emocional como entendiéndolo por separado, pero cada una de las emociones genera situaciones, desencadena adrenalina, noradrenalina, cortisol, una injusticia social, una rumiación permanente, un miedo, el miedo, la ira, es decir, hay emociones ancestrales y eso desencadena y activa nuestros ejes de estrés, por supuesto que sí. Y en un terreno en el que está a lo mejor un poco desequilibrado, esa activación puede inhibir el sistema inmune y por supuesto pudiera llegar a desencadenar pues una enfermedad grave. Puede ser un cáncer, puede ser un autoinmune, puede ser una fatiga crónica, una fibromialgia, por supuesto que sí. A mí me gustaría también comentar que bueno, que siempre hay esperanza y que yo animo a las personas que no se encuentren bien por la situación que sea, que lo puedan compartir, por ejemplo, con un médico integrativo, que se pueda explorar. Cuando un paciente va, digamos, o una persona a tu consulta, ¿qué, ¿cuál es el proceso que pasa para llegar a un diagnóstico? Porque no es lo mismo de, hola, ¿qué tal? Me duele la cabeza, tómate un ibuprofeno y chao. ¿Cuál es el proceso que se realiza en una consulta integrativa? Bueno, yo a los pacientes les cuento siempre que ellos vienen con su diagnóstico médico, ¿no? Se llame cáncer o se llame migraña crónica o endometriosis. Y eso es un poco la foto, ¿no? Lo que ellos me aportan es la foto, que es un poco la puntita del iceberg y cómo la medicina convencional occidental entiende esa puntita del iceberg, la etiqueta que les han puesto, ¿no? Pero yo les mando un cuestionario muy, muy largo y en ese cuestionario les pregunto, bueno, de todo, Paloma, desde repaso todos sus síntomas, les pregunto cuándo empezó exactamente los síntomas, cuáles son los síntomas que primero notaron, desde cuándo, les pregunto por su infancia, por el embarazo de sus padres, vamos al embarazo de la madre, la situación que han vivido, toda su situación emocional, también sus rasgos de carácter, qué tipo de persona tengo yo delante. Es una persona muy tranquila, es una persona que se come los nervios y no los expresa, al contrario, es muy ansiosa, es muy obsesiva. Bueno, todo lo que afecta a ese ser humano, su vida deportiva, qué tipo de actividad física tiene, cómo duerme, cómo descansa, todo me interesa, todo. Y entonces una vez que la persona me cuenta eso, pues yo vamos un poco entendiendo, eso ya ayuda mucho al paciente, muchos pacientes me lo dicen, wow, escribir el cuestionario me ha hecho pensar un montón de cosas, ¿no? Me ha hecho relacionar, ellos ya van como relacionando y enlazando determinadas cosas simplemente con ponerlas sobre un papel, ¿no? La escritura ya es muy terapéutica, ¿no? Y una vez que tenemos esto, yo les hago una entrevista muy larga, pues de una hora, hora y pico, y entonces ya les planteo unas hipótesis de diagnóstico. A mí me parece que desde la medicina integrativa lo que a ti te pasa es, y les cuento mecanismos fisiopatológicos. Tienes una resistencia a la insulina y además tienes un déficit de cortisol y además tienes un no sé qué y además esto se enlazó con esto y esto en mi opinión aparece en este momento de tu vida con este estrés que tuviste o con esta infección o te cogiste o te hicieron un TAC. Hace poco tenía una persona que se desencadenó todo por un contraste, ¿no? Y entonces a raíz de este momento empieza esto y tal, y les planteo esa hipótesis que siempre tiene que validar el paciente. Es él el que sabe, ¿no? Y cuando realmente el paciente conecta con eso o ajustamos un poco, pues ya empezamos un poco a tratar todo ese terreno que está debajo de la puntita del iceberg, que la verdad es que, bueno, tiene un nombre médico, pero realmente lo que está debajo es para mí lo fundamental y lo que hay que abordar terapéuticamente, ¿no? Me parece súper interesante, Olga. Yo quería agradecerte este ratito que nos has brindado. Y nada, si quieres decir algo para cerrar Pues esta... nada, darte las gracias a ti, Paloma, por ser siempre, por ser tú misma, ¿no? Darte las gracias por ser y por existir, ¿no? Tan curiosa,
siempre abierta a aprender, ¿no? Y bueno, esa es la sensación que tengo siempre que hablo contigo, ¿no? Y bueno, pues con esa mirada, esos ojos, esa actitud siempre tan abierta, ¿no? Como una esponjita, ¿no? Y bueno, y por darme a mí este espacio también y escucharme y bueno, para poder explicar un poco en la medida en la que yo puedo ayudar o guiar a las personas que puedan escuchar esto hoy. Si alguna persona quisiera contactar contigo, ¿dónde lo podrían hacer? Pues yo bueno, tengo redes sociales, ¿no? Y tengo Instagram y en general suelo contactar con los pacientes a través del correo electrónico. Mi correo electrónico es consultas@dra.olgagarciagomez.es. Y a partir de ahí es donde, bueno, pues ellos me escriben, me cuentan un poco, yo les mando el cuestionario, les doy una cita y bueno, vamos un poco poniéndonos en contacto. Y también en mi Por- Instagram, que es dra.olgagarciagomez.es, también pueden contactar. Porque suponiendo que la persona esté en otro lugar que no sea Madrid, también lo podrían hacer online, ¿verdad, Olga? Sí, sí, también consultas online sin problema. Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias por compartir, también por ser y por estar. Ya sabes que yo disfruto mucho siempre hablando contigo porque es un libro abierto y con un montón de herramientas. Eso es elegir a ver cuál va mejor. Y gracias por tu tiempo, gracias a todos los oyentes que nos estáis escuchando y os mando un beso muy fuerte. Gracias. Igualmente, gracias a todos.